¿No tienes preguntas? O sea, que ya lo sabéis todo, ¿no? Bueno. No, es que está claro lo que explicas. Ah, que está claro. Eso siempre me da un poco de miedo, porque cuando las cosas están muy claras, a veces tenemos que hacer un repaso, porque de estar muy claro a tener una manía y decir yo no me equivoco nunca, y esto es lo que es. A veces cuando están las cosas muy claras, igual conviene mirar un poco, ¿eh? Porque a veces estamos tan seguros de una cosa que no nos preocupamos de ampliar eso, ni de renovarlo, ni de mirar si es cierto, o como digo, renovarlo, ponerlo al día a veces, ¿no? Porque eso igual era dentro de hace 6 meses, pero ahora igual se renovó. Pasa como el carné. Bueno, entonces... Mira, si te digo que, aunque no tenga que ver mucho con lo que estábamos hablando, sí que te digo que el otro día, después de haber estado contigo en Reyes, al llegar a casa sí que recordé cuando me habías enseñado lo de la meditación, referente a virtudes, ¿no? O referente a superar algún defecto. Sí que lo recordé y sí que puse en práctica ese ejercicio. Igual dio un buen efecto, pero lo que pasa es que fue muy última hora, era ya los últimos días de mi tía en este plan, ¿entiendes? Pero creo que sí que lo recuerdo. Sí te dije, sí. Que me lo habías enseñado y que lo puse en práctica. Sí te dije. Bueno, entonces voy a seguir un poco el temario para que luego cuando lo estudiéis no os perdáis demasiado. Tenemos claro lo que no es meditación, ¿verdad? Mira, aquí en la página, creo que es en la 7, tenéis la meditación no es lo mismo que. ¿Lo tenéis ahí en la 7? Sí. Vale. No es lo mismo que atención y concentración en los diferentes cuerpos. Por ejemplo, mindfulness, mira, mindfulness, que es atención, que algunos ni siquiera enseñan concentración en el mindfulness. ¿Habéis hecho algún curso de mindfulness por ahí? ¿No? Algunos ni enseñan concentración, ¿eh? Pero mindfulness, atención, no es igual que meditación. Son cosas distintas. Esto es efectivamente atención. Puede ser también que algunos digan que es concentración. Pero estos no son meditación. Es distinto. Son preparación a la meditación si se hace bien y si se hace con ese objetivo de prepararse para meditar. Pero primero voy a diferenciarlo bien, ¿eh? Por ejemplo, pensar en playas, en bosques, en naturaleza, en pensamientos positivos. Lo que se dice, voy a poner pensamientos agradables, estos tampoco son meditación. Eso puede relajar o no. Relajar depende qué y depende cómo se haga. Puede relajar el cuerpo, puede relajarte un poco la mente, porque no estás pensando en diabluras en ese momento. Puede relajarte incluso el emocional, y digo que puede, dependiendo de lo intenso que tengas el emocional alterado. Entonces, pensar en otras cosas que no son malas
lo que yo llamo pensamientos agradables, eso de vete a una playa, pasea por la playa, ves el sol, sientes el agua en los pies, la naturaleza generalmente se toma como pensamientos de ese tipo. Eso tampoco son meditación, son atención o son relajación mental o son, depende de lo que quiera hacer el guía y depende de lo que tú sientas, pero no son meditación. Hasta aquí está claro, ¿verdad? No es relajación. La relajación física tampoco es meditación, es eso, relajación física. El Hatha Yoga, por ejemplo, pues no es meditación, es como mucho atención, porque estás trabajando la atención a las posturas, que ellos llaman asanas, los de Oriente, nosotros lo podemos llamar posturas tranquilamente, y tienes atención a las posturas. Entonces eso también te puede servir para no pensar en cosas malas, pero incluso no para tener un cierto control sobre la mente, sino para cambiar la forma de pensar y pasar de pensamientos malos a pensamientos neutros, no buenos, porque eso no son pensamientos buenos, no son pensamientos virtuosos en los que tú estés pensando en alguna virtud. ¿Comprendéis, no? Sino que estás pensando en pensamientos que no son malos, pero no estás pensando tampoco en pensamientos que son virtuosos, por lo tanto son pensamientos neutros. Entonces, ¿quieres decir que meditar solo es cuando pensamos en algo virtuoso, por ejemplo, sí, en la humildad? Sí. Pero tenemos que pensar en la humildad en relación a nosotros. Sí. O la humildad como virtud. En sentirla en nosotros con el propósito de practicarlo en la vida diaria. Por si no lo coge el micro, que lo traigo de prueba hoy, el otro se me rompió, voy a repetir tu pregunta. O, bueno, si quieres también lo puedes coger y decirlo tú. Pero sí, ponte ahí un poco más cerca. Eso. Sí, sí. Y repítelo. Siéntate. Claro, es que sentarse. Meditar entonces es solamente cuando pensamos en una virtud, como la humildad, por ejemplo. Vale. Meditar. Entonces puedo empezar o integrar las dos cosas, decir lo que es meditar y lo que no es meditar. Contesto la pregunta. Meditar, entonces lo voy a poner aquí. Sí es. Sí es pensar en virtudes para sentirlas en el corazón. Esto es meditar. Esto ya lo podríamos llamar meditar. Si solo pensamos en virtudes, no hace el mismo efecto que si pensamos y las sentimos. ¿Lo tenéis claro? Tú puedes pensar, ay, yo quisiera ser humilde. ¿Y qué es la humildad? La humildad es no querer ser más que los demás. No querer tener más derechos que los demás. Y entonces hacemos una clase o dos o tres sobre la teoría de la humildad. Eso no es meditar. ¿Qué beneficios nos da la humildad? ¿Qué perjuicios nos da la no humildad? Eso no es meditar. Eso es analizar. El primer paso para meditar. El segundo.
¿Entendéis? Ahora si yo digo, quiero sentir la humildad, y cuando incluso estoy hablando de teoría de la humildad, lo estoy sintiendo en el corazón, ese sentimiento de que yo soy igual que los demás, y lo siento aquí dentro, porque estoy dirigiendo mi atención concentrada también en el corazón, y la estoy sintiendo a mi manera, porque no sabemos cómo siente nadie, no hay un sentiómetro o algo así similar. ¿Me estoy explicando? Eso sería meditar. Yo lo llamo también pensasentir o sentipensar. ¿Entiendes? Que igual teníamos que empezar a manejar esa palabra. Esto lo corrobora, por ejemplo, la ciencia actual. Tenéis unos libros muy bonitos y yo creo que muy buenos, que son de este señor, de Greg Braden, pero lo voy a poner en otro lado. Espera, porque aquí voy a poner que no es meditación, y aquí sí es. Estos libros son de este señor, mira, Greg Braden. Tenéis uno que se llama Códigos de Sabiduría, que serían unos regalos excelentes para Navidad y Reyes. Y tenéis otro que se llama La Matriz Divina, que son unos libros para mí preciosos, son modernos, actuales. Y este es un científico, un bestseller de un investigador y un practicante, que ahora está relacionando científicamente desde hace 20 años, dicen ellos, pero ahora hace muy poco sacaron las conclusiones. Es el mismo autor, ¿no? ¿Eh? La Matriz Divina es el mismo autor, ¿no? Sí, La Matriz Divina es el mismo autor, sí. Sobre la relación que tiene el cerebro y el corazón. Relación científica que dicen ellos, que además lo dice en más de un sitio, que son hechos irrefutables. Fíjate, fíjate. Tienen un experimento que no me resisto a no decirlos, a guardarlo, no me resisto a callarlo. Es así, ¿no? Está bien dicho, ¿no? Que cogieron unos genes de la boca de un señor y los pusieron en un vaso, claro, especial, ¿no? Lo pusieron en la habitación de al lado, los genes. Y a él le provocaron sentimientos, ya sabes, los experimentos que hacen, ¿no? Sentimientos. Y los genes en la habitación de al lado respondieron a los sentimientos de aquella persona. Los tenían conectados con los aparatos adecuados y tal. Él explica el experimento en el libro. Y fueron alejando los genes, y los genes percibían los sentimientos de su propietario hasta 500 metros. Fijaros qué cosa. O sea que nosotros, cuando estamos trabajando con nuestra mente y nuestros sentimientos, estamos cambiando nuestra genética, pero instantáneamente. Era instantáneo, era en tiempo cero, decían ellos. Fijaros qué cosa. Claro, eso lo sabían los antiguos, pero no estaba experimentado científicamente. No cambia nada, cambia que tenemos unas confirmaciones que, dependiendo de cómo tú pienses, tienes unas reacciones internas en tus hormonas y en tu cerebro. Por eso meditar es una cosa que tiene unos efectos y las otras cosas son otras cosas que pueden ser buenas para ciertas cosas, pero que no producen los mismos efectos que la meditación. Os habla de la meditación en esos dos libros y habla precisamente de la meditación que nosotros venimos haciendo
habla de la meditación budista, que está experimentada, y hacen experimentos preciosos. Voy a lo de sentir en el corazón, porque él dice que hay que imaginar, dicen ellos, en esto, en códigos de sabiduría, nos cuenta que estos códigos son palabras antiguas y versos antiguos y escritos antiguos que tienen una fuerza determinada y que lo han probado en esos experimentos con aparatos. Entonces, que lo hay que pensar, pero lo hay que sentir en el corazón. Y fíjate tú, científicamente dice que hay unas neuritas, que no las llaman neuronas, las llaman neuritas, que parece ser que no son exactamente igual que las neuronas, pero cumplen la misma función. Eso quise entender yo. Otros las llaman sencillamente neuronas, en el corazón, que se relacionan directamente con el cerebro. E incluso que en muchos casos mandan al cerebro, no el cerebro al corazón. Entonces, que tienes que visualizar y tienes que imaginar y tienes que querer, por ejemplo, sentir la humildad, ¿entiendes? Y eso hace que esos sentimientos internos que tú estás provocando provoquen unos cambios en el cerebro, en el hemisferio izquierdo, que son medibles a unas cuantas distancias. Y este de la matriz divina, pues te explica el universo, cómo se creó el universo científicamente. Que ya saben que todos estamos unidos, que ya saben que hay una red muy sutil, que une a todas las cosas, en fin. Yo cuando lo leí, esto de la matriz divina lo leí anteayer. Son libros que yo tengo muy recientemente, ¿entendéis? Pero me ha alegrado mucho de tenerlos porque coinciden exactamente con el tipo de meditación que yo estoy defendiendo en muchísimos sitios, en todos los sitios que puedo, y en algunos sitios pues incluso con muchos problemas, porque las personas, muchas, cuando lo escuchan se ofenden cuando digo que el mindfulness no es meditación o que los pensamientos agradables no son meditación. ¿Comprendéis? Son atención como mucho, pero no producen los efectos de cambios de conducta perdurables en el tiempo, igual que los que produce la meditación bien hecha. ¿Lo comprendéis? Os estoy explicando la meditación desde dos puntos de vista. El antiguo, como siempre, que es la meditación de siempre, sobre todo de los budistas tibetanos, y ahora desde el punto de vista de ciencia que corrobora que eso es cierto y funciona así, y dicen ellos que no funciona de otra manera, que de otra manera pasan otras cosas, pero que estos estados agradables que se sienten aquí, cuando tú acabas de hacer esto, eso no tiene un efecto duradero que se arraiga en tu cerebro, y lo llaman ellos, eso lo llama Daniel Goleman así también, y lo llama él también, rasgos de no sé qué, o sea, son rasgos perdurables. ¿Me explico, no? Pues, según lo entiendo, que no sé si lo he entendido bien, entonces para meditar, lo primero sería querer, por ejemplo. Querer, digo, yo pienso, quiero ser humilde y voy a pensar en la humildad y a ver que como quiero sentirla, pues a ver si asiento. Esa voluntad de sentir eso es la primera. Claro. Tiene que estar esa voluntad. Esa voluntad es la que produce el cambio, porque científicamente te dice mucho más. Te dice que esa voluntad es la que está en todo el universo y que hay una mente universal que percibe precisamente esas cosas. Nos dice, hasta que se empieza a sospechar, nos dicen esos, y no sé si es Daniel Goleman el que lo dice, pero creo que es él, que se empieza a sospechar que el cuerpo del ser humano, el cerebro del ser humano, el cuerpo del ser humano, fíjate, lo amplía al corazón y al resto del cuerpo, que tiene ya unos conductos hechos, especiales,
para percibir esas energías universales del bienestar. Mencionan mucho la compasión y la generosidad. ¿Y qué es ese lenguaje universal que la matriz divina tiene previsto para comunicarse con nosotros? Que nosotros somos parte de esa matriz divina y que estamos todos comunicados por esas redes, y que ese precisamente es el lenguaje, dice, de la matriz divina. Por eso cuando se medita, dice que cuando se medita bien, que se responde rápidamente. Que en una semana, y eso coinciden con el Daniel Goleman y Richard Davidson y los neurocientíficos de ahora, en que a la semana, si se hace bien la meditación, empieza a haber cambios de conducta ya establecidos, si se hace todos los días. Ya empieza a haber unos resultados prácticos en la vida cotidiana, que esos rasgos ya se establecen como conducta poco a poco. Claro, va a depender de muchos factores que algunos los podemos manejar, que ya lo veremos, como son el entorno, el cerebro, comer mejor, descansar, tener menos estrés, tal, unas cuantas cosas, ¿no? Los entornos, que creo que lo he dicho también. Algunos los podemos manejar, otros no, porque también depende de qué cerebro tengamos y de qué cuerpo tengamos hecho al día de hoy. ¿Entendéis, no? Claro, depende de los elementos que yo tenga hechos al día de hoy, voy a responder de una forma o de otra, eso es lógico. Pero a partir de hoy, sabiendo estas cosas, nosotros podemos incidir en nosotros y empezar a purificarnos de cierta forma, poco a poco cada uno, para tener mejores vehículos. ¿Comprendéis? ¿Me expliqué? Sí, Isabel. Es que estoy yo pensando, entonces igual que se puede meditar para el bien, también se puede meditar para el mal. Por eso, esta confusión que hay aquí no es buena. Porque nosotros, queramos que no, siempre estamos pensando. Y hay mucha gente con buena voluntad que quiere meditar. Pero claro, no sabe que meditar es trabajar con virtudes espirituales o con no virtudes espirituales. Virtudes espirituales, déjame ponerlo aquí. O también con pensar en no virtudes espirituales, pero con el propósito de cambiarlas en virtudes espirituales y sentirlas en el corazón. Tiene que haber este propósito. Tiene que haber el propósito de sentirlas en el corazón. Entonces puedo pensar en el orgullo y decir el opuesto es la humildad. Y entonces transformo el orgullo en humildad. Eso también es meditar. Y puedo pensar en conceptos que me ayuden a llegar a las virtudes. El propósito es siempre sentir la virtud en el corazón por el medio que sea. Fíjate, los que yo diga y los que digan los budistas y los que digan los hindúes y los que diga Isabel y Lucía y Manolo y... ¿Entendéis? ¿Me he explicado bien? Por eso, si cogemos bien el concepto de meditación, nosotros podemos estar meditando muchas horas al día. Porque vamos por la calle y estás pensando en que vas a llegar a casa y vas a saludar amablemente, cariñosamente a tu pareja o a tu padre o a tu madre. Y estás en la escalera o en el ascensor o en la puerta o donde te toque entrar en tu casa y estás pensando en ellos y sintiéndolas y sintiendo ese cariño como tú lo sientas ahora, y seguramente irá mezclado un poco de egoísmo, es posible, sí, pero es que somos humanos
¿Entiendes? Y no somos puros todavía. Este es el trabajo para hacerse puros y para un día sentir ese amor de verdad. Pero de momento, pues los asturianos podemos decir que tenemos que empezar por sentir un amorín, en diminutivo, ¿entiendes? Y ponerle, como digo muchas veces, la A en mayúscula, ¿entiendes? Y las otras letras en minúscula, porque todavía estamos así. Entonces, si entendemos bien el concepto, podemos meditar muchas horas al día, porque siempre que tengamos otro pensamiento, pues lo transformamos y lo intentamos sentir en el corazón. Ahora bien, hay unas condiciones que favorecen la meditación, que las vamos a ver, claro, después de saber exactamente lo que es meditar. Ya las hemos comentado, y ya os las he puesto en el vídeo anterior como teórica en una pizarra. Claro, eso es teoría pura. Pero es que necesitas una teoría para trabajar. Luego esa teoría os la repito aquí y hacemos alguna práctica aquí, pero las prácticas importantes son en casa. Con tus propios trabajos diarios y con tus propias relaciones diarias. ¿Lo comprendéis? Ahí está el trabajo. El instructor no puede hacer nada en ese caso, solo recomendar. ¿Entendéis la meditación? Entonces, no es quedar flipado. Por ejemplo, os lo tengo que poner por ahí. Bueno, esto que he hablado hasta ahora, ¿lo habéis entendido? Aunque sea entendido, ¿entendéis? Porque esto luego tienes que practicarlo. Esto también es lo que se llama intuición. La intuición es meditación. Ese golpe de corazón, esa verdad que tú sientes en el corazón sobre muchas cosas, sí, es como una verdad que tú sabes aquí dentro que es verdad. Tú tienes un sabor, tienes un cierto sentimiento cuando estás sintiendo eso aquí adentro. Es eso que llamamos corazonada a veces. Lo que es que, claro, la corazonada se confunde con la estomagada. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la atención suficiente. Porque el mindfulness y la concentración y la vigilancia, que ahora os explico, que no es meditación, sí son importantes para hacer una buena meditación, pero tienen su función ahí. Pero no hay que decir que las ruedas del coche son el coche. ¿Entendéis? Son, si quieres, las ruedas. Y si llevas unas buenas ruedas, pues el coche va a mejorar. Porque patina menos, porque gasta menos, porque tiene menos ruido en la carretera, porque vas más seguro. ¿Verdad? Entonces aquí nos pasa lo mismo. Hay una preparación a la meditación que la tenemos que dejar muy clara y hay una meditación. Entonces decir que mindfulness no es meditación no tendría por qué molestar a nadie, porque personalmente no lo digo con el ánimo de molestar, sino de enseñar que esto es una cosa y esto es otra. Respondiendo concretamente a la pregunta que tú hiciste, por si no la habéis pillado. Es importante saber esto. ¿Por qué? Porque tú puedes estar echando mucho tiempo en mindfulness, pero no estás meditando. Entonces, no digo que estés perdiendo el tiempo, porque bueno, estás trabajando la atención, pero a ti te está equivocando. Porque tú no tienes cambios de conducta importantes que tenías que tener, que es lo que buscabas con eso que tú llamaste meditación y te dieron mindfulness. ¿Comprendéis eso? Entonces muchas veces esta confusión retrasa la evolución de las personas y las confunde. ¿Por qué? Porque el cerebro está siempre trabajando. Y depende de cómo trabaje, obtienes unos resultados.
Tú suponte que vas a un retiro de un fin de semana y estás 8 horas diarias haciendo mindfulness. Que los hay retiros de esos. Pues léete los libros de neurofisiología actuales y verás lo que te ponen. Que los resultados te van a pasar progresivamente y a la semana o a los pocos días estás igual. Y Daniel Goleman dice incluso una cosa que parece ofensiva, pero no lo es, que dice que sigue siendo tan tonto como antes. Lo dice él, no lo digo yo. Viene en el libro de Daniel Goleman y Richard Davidson, que se llama Los beneficios de la meditación. Ahí viene, de mayo del 22. Anteayer. Entonces es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque no es ya que pierdas el tiempo, pero puedes hasta meditar mal. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando algo que no es una virtud. Fíjate, incluso creyendo que es una virtud. Por eso para meditar necesitas un conocimiento, ya os lo pondré clarito ahí después. Necesitas un conocimiento verdadero de lo que son virtudes y no virtudes, de lo que es meditar y lo que no es meditar. Y una vez que tengas ese conocimiento, pues ya tú haces lo que quieras. Haces mindfulness, haces meditación, haces las dos cosas, que es lo propio. Eso sería lo ideal. Mindfulness y alguna cosa más a lo mejor como preparación, pero te bastaría un mindfulness bien hecho. ¿Entiendes? Una preparación a la meditación. Ya lo veremos, que también os lo explicaré, los 4 asentamientos de la atención según los decía Buda. Si te gusta el budismo, pues no te digo nada. Os lo explico todo en términos budistas. Esto todo viene en el budismo, En los libros de budismo de verdad viene esto que estamos hablando. Los libros del budismo de verdad, para no confundiros, pues este es uno. El Visuddhimagga, aquí en este libro, claro, es budista, está en español. Está en español, pero este es el libro por excelencia de la meditación budista tibetana. Y luego tenéis el tercer tomo de Lan Ring. Mira, bueno, tenéis el segundo y el tercero, el tomo, a ver, os lo voy a poner bien, ya que os lo pongo aquí, os lo pongo bien. El tomo 2 y 3. O sea, parte del 2 y el 3 hablan de la meditación. El Lam Ring es como si dijéramos la Biblia de los budistas tibetanos. ¿Entendéis? Son 3 tomos en español, y estos 2 os hablan de esto de aquí. Os explican estas cosas de otra manera. Y el Visuddhimagga, pues no sé si es del siglo VII o por ahí. Bueno, lo podemos mirar en el teléfono, no me acuerdo qué siglo es. Siglo V, siglo VI, siglo VII. Espera, lo voy a mirar. Dejarme que lo mire. A ver. No es muy importante, pero ya que lo menciono, pues... Siglo V, a ver. Visuddhimagga. Siglo V. Siglo V. Es del siglo V. Pues aquí tenéis todo lo del budismo. La meditación budista la tenéis sobre todo en estos libros, y luego tenéis otros libros, pero bueno, no os voy a complicar porque yo os lo voy a contar, pero si queréis más información os la doy. Me pedís más información y os doy más libros para que los consultéis.
Tenéis, por ejemplo, libros muy asequibles. La meditación paso a paso del Dalai Lama. Es un librito de bolsillo que os explica muy bien lo que es la meditación y cómo se medita y tal. Y trae unas cuantas meditaciones budistas tibetanas. Y es esto. Dicho de otra manera. ¿Lo comprendéis? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Os queda claro? Entonces, mira, meditar también es eso, es esa intuición. La meditación es el lenguaje del alma. Os lo pongo aquí en el tema 2 de meditación, al empezar. ¿Ves? Es lo primero que os pongo en la página 5. La meditación espiritual es el lenguaje del alma del ser humano. El ser humano habla, mira, el ser humano habla con la mente. Quiero decir, el reino humano es mental. El reino animal es instintivo, ¿verdad? El reino humano es mental. Nos diferenciamos en que somos animales mentales. El reino espiritual es intuitivo. Es la intuición. Es ese lenguaje que nos dicen aquí en estos libros los códigos de sabiduría y la matriz divina, por ejemplo. Ya no te digo en los libros de metafísica o en las tradiciones antiguas de hinduismo, cristianismo, budismo, etc., ¿no? Pero hoy lo empieza a confirmar la ciencia. Entonces, esa intuición es la meditación. Lo que es que al principio, nosotros, los seres humanos, que queremos ser seres espirituales humanos, de momento somos humanos espirituales. ¿Entendéis la diferencia, no? Somos más humanos que espirituales. Pero algún día seremos espirituales humanos. En realidad es lo que somos. Somos un espíritu, un alma dentro de un cuerpo humano. Pero nos puede mucho más a veces lo humano que lo espiritual. Por eso digo humanos espirituales. Lo veremos también en la evolución. ¿Entendéis el lenguaje, no? Sí, ¿no? Vale. Pues ese lenguaje del alma, o como la queramos llamar, de la matriz divina, como dice Greg Braden, la naturaleza divina, tiene muchos nombres que le da él también, que le da porque los ha recogido de por ahí, lo llama de 4 o 5 formas, que científicos diferentes ya los llaman de formas diferentes, ¿no? Mente universal también. Entonces el lenguaje es la intuición y esto sí es meditación. Entonces hay una intuición natural que es cuando nosotros percibimos esa, voy a ponerlo aquí, corazonada, que claro, lo ideal sería diferenciarla bien de lo que yo llamo estomagadas, o sea, de un impulso instintivo, de un impulso emocional de momento, que como están cerca estómago y corazón, y son dos cerebros distintos, vamos a decirlo así, porque es cierto también, pues al no haber trabajado mucho la atención, que es la cualidad básica que debiéramos de trabajar como principal, al no conocernos por dentro bien y saber cómo respondemos exactamente a las cosas, distinguimos lo que pasa en el corazón con lo que pasa en el estómago. Pero lo distinguimos en un momento determinado, pero antes no lo distinguimos. Y llamamos a veces corazonadas a cosas que son impulsos emocionales. Pero por no conocernos bien los confundimos. ¿Lo comprendéis? Por lo tanto, la base, que luego lo pondremos, la base es la atención. Es importantísima. Entonces tendríamos que trabajarlo mucho, mucho. Ya sabéis cómo, ya os lo dije, poco a poco. ¿Entiendes? En silencio, ya lo sabéis, en nuestra silla de meditación, pero luego durante el día, pues ya sabemos cómo se puede trabajar la atención.
Entonces, estamos hablando de lo que no es meditación y de lo que sí es meditación. Decía que hay unas intuiciones naturales que nos vienen, que nos comunicamos con el universo así. Y esa comunicación no se manifiesta solo cuando hablamos de virtudes, sino que se manifiesta muchas veces en cosas que no son virtuosas, pero que sí nos confirman que estamos unidos y que hay algo que nos une a todos. ¿A quién no le ha pasado que te estás hablando, estás pensando de fulanito y de repente te llama por teléfono? O vas a llamarle y te dice él, uy, pero si te iba a llamar yo ahora. Pasan cosas de esas, ¿no? A todos nos han pasado. ¿Ves? Hay comunicaciones, ¿entiendes? Es cierto. Lo menciona este hombre también en sus libros como pruebas, ¿no? Y si lo que sientes es como ansiedad, como angustia, estás pensando en alguien, llamas y sí, le pasó algo que a lo mejor no es muy grave, pero... Sí, a lo mejor piensas en fulanito, oye, ¿qué será de tal y cual y cual? Y resulta que llamas y le ha pasado algo, ¿verdad? A lo mejor algo bueno o algo malo, ¿ves? Tú percibes algo, pero no sabes qué, ¿por qué? Porque no tenemos esa atención interna. Si tuviéramos esa atención interna desarrollada, sabríamos qué le pasaba. Porque eso le pasa a una madre con su hijo. ¿Cuántas madres contáis a veces? Las mujeres cuentan que antes de que se despierte el chiquillo, la madre despierta. 3, 4, 5 segundos antes, ¡pum! La madre despierta, ¡guay! Y el chiquillo empieza a llorar. O dice, ay, que a mi chiquillo le ha pasado algo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y hay muchas comunicaciones entre la madre y el hijo. Eso lo sabéis las mujeres que tenéis hijos. Los padres decimos que vosotros lo hacéis. Bueno, pero eso sí es cierto. Por eso, esa relación que tiene la madre con el hijo no se debiera romper en la edad infantil. Y debiera estar, como recomiendan muchos científicos, hasta los 5 años los hijos debieran de tener contacto directo con sus madres. Porque hay unos lazos invisibles que ahora se empiezan a demostrar. Pero esos lazos no los tienen las criaturas con sus padres, los tienen con sus madres. Por eso mencionan también, y este es Daniel Goleman el que lo menciona, en ese libro que os dije de los beneficios de la meditación, que los niños que van a las guarderías son más iracundos y menos generosos que los que son cuidados por sus madres en casas. Eso lo dicen ellos, tampoco lo digo yo. Ahora soy un mediador y el libro está ahí para que lo leáis. Si os interesa, os puedo dar una copia, saco una foto y os la mando para que veáis en la página que está y todo. Si lo dicen ellos, pues habrá que suponer que es cierto. No hay por qué decir que no. A mí eso me lo han confirmado personas que trabajan en las guarderías también. Bueno, pues seguimos con esto de meditar y diferenciar lo que no es de lo que sí es, ¿verdad? Hasta aquí está claro, ¿no? Pensamientos agradables. Voy a definirlo también porque también creo que es importante. Un pensamiento agradable puede no ser virtuoso. Por eso a veces uno cree que está meditando, tú lo estás pasando bien, pero te estás enrollando con un pensamiento agradable que no es virtuoso. ¿Lo pilláis eso o no? Sí, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, que no todo lo agradable es incluso positivo. Lo positivo es una palabra engañosa. También, positivo no significa virtuoso espiritual, porque hay virtudes humanas
pero no son espirituales todavía. Virtudes que la generación humana de esa fecha las da como una virtud para triunfar en la vida humana, pero que a lo mejor no son espirituales. En los deportes, pues puedes triunfar como deportista, pero a lo mejor podría ser un poco más sociable. En los deportes mismo. Eso de que no te guste perder ni al parchís, a lo mejor podrá ser muy humano y muy bonito y muy agradable, pero igual no es muy espiritual. Igual hasta cuando acabas una partida estás iracundo porque perdiste y le coges rabia a los que te ganaron. Y fíjate lo que puede salir de ahí. Y digo una cosa muy simple y muy tonta, pero que es cierta, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Eso es para distinguir lo agradable de lo positivo, pensamientos positivos pueden ser o no ser, depende a lo que llames positivos, pero hay que tenerlo presente. ¿Me explico, no? ¿Lo entendéis? Si tenéis dudas, decidlo, que lo intento decir de otra manera. Bueno, más cosas que tengo por aquí. Por ejemplo, en la página 7, sí, digo, no es mindfulness, trascendental, vipassana zen, calma mental, serenidad mental. Estas todas, vipassana zen, por ejemplo, no es meditación. Vipassana zen es mindfulness. Hay una vipassana budista tibetana que sí es analítica y después contemplación, es así. Pero es la vipassana budista tibetana. La vipassana zen es atención. Son los 4 asentamientos de Buda y ahí no hay meditación, no hay trabajo sobre transformación de virtudes y sentirlas en el corazón para llevarlas a la vida diaria. El propósito de la meditación tiene que tener un propósito. Porque podíamos diferenciarlo, ya os lo daré en un cuadro que está bastante bien explicado, creo yo. El propósito de la meditación es la práctica en la vida. Lo pongo aquí resumido porque tengo poco espacio para escribir en la pizarra. Pero se entiende, ¿no? Se entiende, ¿verdad? El propósito de meditar es practicarlo en la vida cotidiana. Porque claro, tú puedes meditar y puedes sentirlo en el corazón, pero eso es como si te hubiera tocado la lotería hoy y la dejas en el cajón. No te sirve de nada. Tú tienes que ponerlo en práctica en tu vida cotidiana, tienes que comunicarte con el universo. Tienes que dar lo que tú tienes, tienes que compartir lo que tienes. Así nos comunicamos en esa matriz divina. Se dice que lo llama Greg Braden, ¿no? Porque si no, ¿de qué te vale? Dice que pertenecemos al universo y que somos una parte del universo. Y que como tal parte del universo tú tienes que compartir las cosas con el universo. Es una forma de decir ese famoso todo, ¿verdad? Son libros, a mí me han aportado, fíjate, son muy recientes, pero yo tenía ganas de encontrar algo así, fíjate, ya llevan años por ahí, creo, ya llevan algún tiempo. Bueno, llegan cuando tienen que llegar, a lo mejor, ¿no? Pues decía que todo esto, Vipassana Zen, esto es
atención. La calma mental. La calma mental es calma mental. En el esquema que vimos, que os mandé en el vídeo anterior, se ve allí la preparación a la meditación, que lo repasaremos aquí un día. El próximo, a ver, hacemos hoy esto y a ver lo que nos dura, la meditación. La calma mental, digo, es eso, calma mental, es no tener la mente revuelta. Pero eso es una cualidad mental que tú tienes que desarrollar para meditar mejor. Porque si tenemos la mente revuelta, tú no te vas a poder concentrar. Por eso necesitamos trabajar la atención y la concentración. Primero la atención, a ver cómo tengo la mente, a ver, vaya lío que tengo aquí, a ver. Y luego tienes que trabajar la concentración para decir, espera, a ver, voy a fijarme en un punto, voy a ver, ¿en qué punto me fijo? A ver. Ah, bueno, mira, puedo fijarme en la respiración. A ver aquí lo que siento, a ver. No, es que, ¿qué hora será? Si tengo que ir a no sé... No, sigue aquí, céntrate. Ah, sí, siento, mira. Siento las uñas de los dedos, las siento aquí en la nariz. Ah, y siento más la parte izquierda que la derecha. Ah, y a ver ahora... Ah, fíjate, esta casi se me tapa del todo, esta no. A ver, concentrado aquí. Ah, ahora siento un frío, ahora. Ahí, centrado, pa. Eso sería concentración. Entonces, tengo que trabajar eso y tengo que trabajar la atención para no estar disperso por ahí. A ver. Carlos. Carlos, ¿qué? Ah, sí, atiende. ¿Qué? Ya estás atento. Y luego esa atención te ayuda a concentrarte y esta atención que tú trabajas aquí en la Vipassana Zen y en otras meditaciones de ese tipo, te ayuda luego a centrarte en tu corazón, imaginar esa virtud que tú quieres tener y practicar en tu vida, sentirla, y esa concentración te ayuda a sentir aquí en el corazón y desarrollar ese sentimiento universal para compartirlo con los demás en tus relaciones cotidianas. ¿Comprendéis? Eso es meditar. Entonces, decía que primero la tenemos que provocar. ¿Cómo? Como estamos haciendo. Enterándonos de lo que es, por un libro, por una persona, por una imagen, por imágenes, por vídeos ahora a lo mejor. Y tenemos que provocar esa intuición, ese sentimiento. Luego, cuando lo vayamos entrenando, lógicamente, eso te va haciendo conexiones neuronales determinadas que si las haces bien perduran en el tiempo, no es como estas otras que se diluyen y no te cambian la conducta a este nivel, sino que te cambian la conducta y empiezan a transformarse en una forma natural de vivir. ¿Comprendéis? Así como teníamos conexiones antes, que eran gordas, voy a hablar así, y por ahí nos iban las costumbres, pues ahora vamos a decir que nos acostumbramos conscientemente, esa es la diferencia, a pensar en virtudes y a relacionarnos en la vida cotidiana a través de esas virtudes a través de las cuales o con las cuales hemos meditado, que hemos desarrollado a través de la meditación. Han formado conexiones neuronales en nuestra mente y luego se van convirtiendo poco a poco en una forma de vivir. No son una cosa puntual que nos viene de vez en cuando.
Estas seguirán viniendo, porque estas vienen, vamos a decir, de arriba. Y son momentos de flash, momentos que suceden por cosas. Las energías son muy complicadas. Toda esta interrelación es complicadísima. Pero cuando se dan esas circunstancias tú recibes. Pero mientras tanto tú, vamos a decir que lo haces desde abajo. Y poco a poco se va integrando y poco a poco al tú practicar vas teniendo una mejor conexión, voy a decir, con lo de arriba. ¿Comprendéis? Y entonces vas percibiendo más cosas de arriba y ya no necesitas tanto esfuerzo desde abajo para hacer esfuerzos para meditar y decir exagero, ¿eh? Tienes que poner esa atención, intentar parar la mente, intentar serenar el emocional. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que lo que tú sientes como ser humano normal, emociones, deseos, sentimientos de otro tipo, pensamientos del día, de los trabajos, de las preocupaciones, del pasado, del futuro, no te molesten. Entonces tienes que hacer ese esfuerzo. Para eso está el mindfulness, para eso está la calma mental. Que no es meditación, la tenemos que poner aquí, porque no es meditación. Tú puedes calmarte la mente, pero es para ver cómo se la lías al otro mejor. O como el vídeo que os mandé del traductor del Dalai Lama, que dice que puede ser para un tirador profesional que le bula la cabeza a un tío. ¿Comprendéis, no? Entonces tenemos que tenerlo muy clarito, ¿eh? Y saber que son complementos, que son esenciales y necesarios para una buena meditación. ¿Comprendéis? Pues aquí os pongo eso. Mira, no es relajación, andar despacio, contar los pasos, hablar bajito, comer o tomar el té o otra bebida así con... Eso que a veces ves que toman el té así de una forma muy concentrada, muy atenta. No, eso puede ser trabajos de atención, pero eso no es meditar. Cuando tú vas contando los pasos, hay muchos retiros, que eso lo hacen mucho los zen, estás trabajando la atención, no la meditación. El hablar bajito es una cosa que parece ser que tiene que ser espiritual. No, el hablar bajito es hablar bajito. A veces tú tienes que hablar bajito y a veces tienes que hablar un poco más alto y a veces tienes que dar un grito. Pero ese grito tiene que salir del alma, debiera salir del alma, no de la emoción. ¿Comprendéis? Al ser humano lo tiene que mandar el alma, ese es el objetivo. Y la meditación es el medio que tiene el alma de controlar al ser humano y expresar esa matriz divina a través del alma y el ser humano. A través de la meditación. Es el medio que tiene el alma para expresarse y vivir en la vida cotidiana como un ser humano, a través de un ser humano, dentro de un ser humano. Percibir, transformar y emitir. La meditación es el medio. Que primero, repito una vez más, tenemos que provocar con conocimiento, trabajo adecuado,
esfuerzo, perseverancia y paciencia, y luego se va a ir integrando en nuestra vida cotidiana como una forma natural de vivir. ¿Lo entendéis? Entonces, el sentimiento de culpa es algo del corazón, es algo puramente mental, emocional. El sentimiento positivo no creo yo que sea mucho, ¿no? Los sentimientos parece ser que son emociones que son un poco pensadas. Entonces, las emociones ahora las empiezan a llamar a lo instintivo, a un impulso emocional que tú tienes, pero cuando tú piensas en esa emoción, esa forma de pensar lo transforma en un sentimiento. Ese sentimiento lo puede tener un ser humano, pero no lo tiene una planta o no lo tiene un animal primitivo, porque él no piensa. Entonces, ese sentimiento de culpa es algo que uno piensa que hizo aquello, por lo tanto estás utilizando la memoria, ¿verdad? En un sentimiento de culpa tú estás utilizando la memoria. Entonces, ese sentimiento de culpa tú lo puedes transformar pensando en lo que hiciste, y depende de la culpa por lo que sea, ahí habrá habido una no virtud o habrá habido tal vez un mal entendimiento. A veces incluso tienes culpa por algo que has hecho bien, que tú crees que has hecho mal. Eso es cierto, ¿no? A lo mejor lo has hecho bien. Y tú te sientes culpable de algo que no tenías que sentirte culpable. Culpable no debemos sentirnos nunca. La culpa debiera desaparecer, esa palabra del diccionario. La culpa la tienen pocas personas, pero hay personas que las tienen, porque en la misma justicia de los seres humanos, la culpa es la intención. Si no haces una cosa con intención, no es culposo, dicen ellos. Por eso hay un homicidio imprudente, por ejemplo, ¿comprendéis? Y hay un asesinato diferente, porque hay una intención. Entonces tú sí puedes ser culpable cuando tienes intención de, pero si no, no deberías sentirte culpable. Culpable, por eso digo que nunca, porque habría que saber que a lo mejor tú incluso había una parte de ti que no lo quería hacer y había otra parte de ti que sí lo quería hacer, y pudo más la que lo quería hacer que la otra, pero hubo una lucha, y luego tú un poco más adelante lo reconoces, y entonces claro, te sientes culpable. La meditación, con un buen conocimiento, meditas sobre estos conocimientos, sobre estos conceptos virtuosos. Medita sobre conceptos virtuosos o no virtuosos, igual que aquí, para convertirlos en virtud. Y puedes meditar en muchas cosas. Y lo pongo entre paréntesis, porque son variadísimas en una imagen, ¿entiendes? Una imagen que te estimule una virtud, en una foto, en un recuerdo del pasado, en una imagen que tú creas, en un texto. ¿Comprendéis? En todo lo que te estimule la virtud. ¿Comprendéis? Eso se llamarían objetos
que lo veremos, tranquilos, que lo veremos más especificado. Se llaman objetos de meditación. ¿Por qué? Porque dependiendo lo que tú quieras conseguir con la meditación, tienes un objeto más adecuado que otro. Porque ese objeto te va a estimular eso que tú quieres elegir. Pero para eso tú tienes que tener una idea muy clara de lo que es la virtud y no virtud. Tú quieres tener valor, pues a lo mejor tienes que meditar en Rambo. Pero claro, no para matar, porque el valor lo puedes utilizar para defenderte o para enfrentarte a algo, y entonces necesitas una imagen, un estímulo, necesitas generar un sentimiento de valor. Depende de quién seas tú y los conceptos que tú tengas en tu mente, necesitas una imagen a lo mejor distinta a otra persona. A lo mejor tú has tenido una madre muy valerosa, o un padre, o un hermano, o un amigo, o recuerdas incluso una película, y coges aquello como símbolo del valor, pues te vale como objeto de meditación. ¿Entendéis? O coges, ahí está, por ejemplo, toda la iconografía que salió de las religiones, salió precisamente por esta necesidad. De la falta, de la pobre facultad que tiene el ser humano de imaginar, sobre todo en aquellos tiempos, de pensar e imaginar, y necesitaban una imagen para decir, ay, pues este era un santo, y ojalá yo tuviera estas virtudes que tiene, pues también valdría. Por eso, dependiendo del momento evolutivo y de lo que esa persona haya vivido y siga viviendo, necesita unos objetos de meditación. No todos necesitamos los mismos objetos de meditación. ¿Puede ser música? Podría ser una música, pero la música va más bien por la emoción que por el sentimiento. Con la música hay que tener cuidado. Por eso hay que tener mucha atención y trabajar mucho la atención ya para siempre, para conocer el cuerpo humano y conocer cómo respondes tú. Porque escuchas una música y tú ves que una parte del cuerpo vibra y otra no. Y llega un momento que tú ves salir la música de un sitio. Por eso mueves unas partes del cuerpo y mueves otras. Y te mueves de una manera y te mueves de otra con la música. Porque son vibraciones que sintonizas con ella. Sintoniza un centro distinto y entonces te producen unos efectos distintos. Y tú sientes una cosa distinta. Entonces puede haber alguna música que te estimule el sentimiento en el corazón. Pero a lo mejor pues tú y yo somos distintos en eso. Yo es que me estoy acordando de cuando oía a algunas personas, y a mí me ha ocurrido, por ejemplo, que oír coros del ejército ruso les proporciona coraje. Y yo recuerdo cuando a veces para madrugar, cuando tenía que preparar un examen, pues me servía para estimularme un poco para despertar. Sí. Claro, si para despertar pones unos adagios, vamos arreglados, pues igual te duermes otra vez. ¿Entiendes? O pones una nana o tal, pues tendrías que poner para despertar un toque de trompeta. Tararí, tararí. No lo sé, depende cada uno, ¿no? A lo mejor uno despierta con esa musiquina agradable por la mañana y despierta y le sienta bien, y a otro le sienta como un tiro, ¿no? Entonces cada uno tiene que elegir. Por eso tú te tienes que conocer. Y te tienes que conocer a través de la atención, del mindfulness y la atención correcta. Empezar a mirarte y saber mirarte, mirar al cuerpo, a ver, atención al cuerpo, a ver, ¿cómo tengo el cuerpo?
¿Tengo alguna parte relajada o tensa? A ver, empieza por los pies, a ver. Haz un repasito, a ver. Venga, relájate el cuerpo ahí, ponlo cómodo, pero, atiende para adentro. Relaja lo que tengas que relajar, de abajo a arriba. Un repaso rápido. Se tardan 3 segundos en hacer un repaso. Ya ves cómo está. A ver, emoción, a ver. ¿Cómo está ese emocional ahí? Diafragma, boca del estómago, a ver. Por ahí. Sereno. A ver, una respiración de serenidad emocional. Serena ahí, la hago en calma. A ver, vigila la mente. Intenta poner una luz ahí en el entrecejo que se vaya expandiendo poco a poco, a ver. Con la respiración. Coge esa luz, llévala al entrecejo, expándela en la expiración. Serénate. Vale, mira cómo estás ahora. ¿Ves? Abre los ojos. ¿Ves? Estás un poco distinto, ¿no? Un poquito, ¿no? Ratos de estos por el día, 1000. Seguimos. Bueno, lo importante está dicho. ¿Tenéis alguna pregunta? En relación a la culpa que decía él, la culpa no es más bien... ¿La culpa? Sí, la culpa. Vale. Es como la conciencia que te dice que has hecho algo mal, o que has podido hacer algo mal. O la conciencia es... No es lo mismo, mira, no es lo mismo la culpa que el dolor de corazón. No. Eso hay que diferenciarlo, y dentro del cuerpo incluso se mueven de distinta forma. Por eso hay que interiorizar, y cuando se empecéis a trabajar más la atención, y voy a meditar en la culpa, y voy a meditar en el dolor de corazón, en el arrepentimiento, el cuerpo por dentro se mueve distinto. Una culpa puede venir de un miedo, un dolor de corazón no. Una culpa puede venir de un daño que has hecho a alguien, entonces a lo mejor no es culpa, es dolor de corazón. Eso. Es distinto. Una culpa puede venir del orgullo, y todo eso se mezcla. ¿Cómo yo me pude equivocarme? Amor, yo equivocarme, yo hacer eso, ¿cómo pude hacer eso yo? Y te sientes culpable, pero te sientes culpable por orgullo, no por remordimiento. Hablo de remordimiento. Esas cosas son posibles y hay que discernirlas. Las veremos, no os preocupar. Las veremos en un nivel, porque esto es para toda la vida ya. Entonces, por eso os ofrezco asistir cuando queráis a los cursos de arriba. Al de instructores, vais de oyentes y trabajamos esto allí, estas cosas allí. Pero eso es diferente. ¿Lo entiendes, no? ¿Razonablemente lo entiendes? Muy bien, porque el remordimiento ya. Y la culpa me parecen lo mismo. No. Yo pensaba que no, mira, te lo digo otra vez, mira. Tú tienes miedo a algo, tienes miedo a lo que pase y a lo mejor te sientes culpable. Ay, Dios mío, ¿para qué habré yo hecho eso? Mira lo que me va a pasar ahora y tal. Tú no estás arrepentida de lo que estás haciendo. Tú lo que tienes es miedo a lo que pase por lo que tú has hecho. Pero ahí, y te sientes... No siento culpa. Y te sientes... Ahí siento miedo. Claro. Tú no, pero otra persona sí es posible que lo haga por eso, ¿eh? Bueno, desvergüenza, si acaso. Sí. Porque si entendiéramos
cómo funciona y que yo en aquel momento, y lo digo de forma muy general, porque esto luego se va matizando, y no hacer juicios precipitados de cosas que no conocéis todavía, que hay que conocerlo, ¿entiendes? La culpa se te quita comprendiendo y aceptando, pero a veces tienes culpa, pero no tienes remordimiento de decir yo eso no lo hago más. Tú te sientes culpable, pero sigues haciendo lo mismo y no pones ningún remedio para quitarlo. En el remordimiento, al remordimiento le debes seguir un cambio de conducta. Examen de conciencia, dolor de corazón, remordimiento, propósito de la enmienda. Todas las personas que se sienten culpables no tienen propósito de la enmienda, todas las veces. Si eso que se sienten culpables no tuvo ningún efecto, a lo mejor hasta se les quita la culpa. Porque lo que tenían era culpa, miedo, pero no culpa, arrepentimiento. Entonces está todo muy unido. ¿Me expliqué ahora mejor? Sí, porque entonces lo que yo llamaba culpa es como arrepentimiento de haberlo hecho mal. Eso. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Pero si ahí trabajamos la humildad, la culpa desaparece. Porque muchas veces ese sentimiento de yo me equivoqué, me cachis la mar, yo no me puedo equivocar, ¿cómo pude yo hacer eso? Ahí está el orgullo detrás. Porque si tú dices, ¿por qué no me voy a equivocar? ¿Pero quién soy yo para no equivocarme? ¿Pero qué sé yo de la vida? ¿Pero quién soy yo? Si no sé nada. Sé 4 cositas. ¿Por qué no me voy a equivocar? Y me voy a equivocar mañana otra vez, tengo que aceptarlo. Entonces se te quita la culpa porque estás aceptando humildemente que has cometido un error. Ahora bien, a ese error tú puedes agregarle el arrepentimiento. Pues mira, no lo debo de hacer más. Esto me tiene que servir para no hacerlo más. Y entonces se empieza a quitar la culpa. En la medida que tú trabajes eso, a través de la meditación. Porque no es decirlo así, es decirlo y estar sintiéndolo. Y generar un arrepentimiento. Y generar un acto de fe en ti mismo de que lo quieres cambiar y lo vas a cambiar. Y de que no lo vas a repetir otra vez. ¿Ves? Estás meditando si lo estás sintiendo. Ahora mismo incluso. ¿Lo comprendéis? Y eso, pensado hoy, mañana y pasado, es lo que te hace el cambio de conducta. ¿La culpa dónde te lleva? Para abajo. La aceptación, el arrepentimiento y la gana de cambiar, ¿a dónde te lleva? Hacia arriba. A ser más feliz, más a gusto y a relacionarte mejor con los demás. A vivir más feliz y a hacer menos daño a los demás. La culpa incluso te hace rencoroso a veces. Sí. No os precipitaros, os iré contestando poco a poco en la medida de vuestras preguntas. Pero si os echo demasiadas mantas, igual os morís asfixiados. En la medida del frío, pues ponemos la manta, ¿no? ¿Te valió de algo eso? Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues cuando te salgan más preguntas, pues te las contestas tú o si quieres te ayudo yo un poco. Pero no te voy a ayudar mucho, ¿eh? Es difícil ayudar porque si ayudas poco,
eso es poco, no estimulas. Si ayudas mucho, haces a la otra persona un vago. ¿Cuál es el punto medio? Hay que saber mucho. Sí, lo tenéis aquí, ¿eh? Bueno. Sí, vamos a acabar a la hora, ¿eh? Es algo que tengo yo pendiente siempre. Pues acabamos. Entonces, mira, para el próximo día vamos a dejar bien voy a contaros esto de para quién es la meditación, aunque lo tenéis aquí, para quién es y ya está. La meditación, al ser el lenguaje del alma, es para las personas que por lo menos empiezan a sospechar que son un alma. Ya no digo que lo creamos todos los días, las 24 horas. Que lo creamos a lo mejor en un día, no sé si hasta decir un minuto. Que empiezas a sospechar que la vida se puede vivir de otra forma, que empiezas a tener algún arrepentimiento, que empiezas a tener algún deseo de cambiar, de sufrir menos tú, sobre todo de hacer sufrir menos a otros. Para esas personas es la meditación. Ahí se empieza el camino espiritual propiamente dicho, aunque espiritual bien dicho es todo el camino, porque todo forma parte del espíritu. Todo forma parte de lo no visible. Pero lo que nosotros llamamos camino espiritual es cuando empiezan esas sospechas y empieza uno a buscar inconscientemente la forma de cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a buscar y se encuentra con estas confusiones. Y con que se le llama meditación a cualquier cosa. Nada más cerrar los ojos y pones los deditos así y ya crees que estás meditando. Claro, cuando te explican lo que es la meditación de verdad y cuál es el propósito de la meditación, o sea, y el objetivo, que es practicar virtudes en la vida diaria, hay mucha gente que dice la meditación no es para mí todavía. ¿Por qué? No, porque yo vivo de maravilla y yo no tengo que cambiar nada, yo vivo bien. Si yo estoy perfecto, si yo soy el ser humano perfecto, hombre. Pues yo cambiar, no tengo nada que cambiar, yo. Para ese no es la meditación. Para ese será la relajación cuando estás estresado, el ejercicio físico del gimnasio, el hatha yoga, el pilates, el no sé qué, el no sé cuánto. Una persona que empieza a tener mucho estrés, pues para él será la serenidad emocional, la gestión emocional, tal vez. Para el otro que está con la mente loca y ya se da cuenta de que tiene una mente tal, será la atención, la concentración, el mindfulness, pero todavía no es la meditación. ¿Por qué? Porque él no tiene ganas de cambiar. Tuvimos una persona aquí al principio, ella venía buscando eso otro. Cuando oyó lo que era, dijo, esto no es para mí. No, los apuntes no me los des, que ya me lo pensaré. Claro, no tenía ganas de cambiar, entonces... Por eso mucha gente que están haciendo mindfulness, cuando oyen lo de la meditación, pues salen despavoridos. E incluso hablan mal de la meditación
y del que habla de la meditación. Es que lo de la meditación, según lo estás explicando, es como Sí. querer ser bueno, querer desarrollar la bondad. Sí. No, el cómo quítalo. ¿Entiendes? Desarrollar la bondad. Caray, ya está. Es que tan buenos, a lo mejor tampoco queremos ser. ¿Tan buenos? Tan buenos, a lo mejor tampoco queremos ser, porque a lo mejor pensamos que vamos a quedar en el mundo de hoy. Hombre, está el dicho ese de San Agustín, creo, que dice, Dios mío, dice él, hazme santo, pero no ahora. ¿Entiendes? O dice, hazme puro, pero todavía no. O sea, déjame un poco. ¿Entiendes? Pero eso es también entenderlo mal, porque se cree uno que la vida espiritual tiene que ser una vida de sufrimiento. No. Y en la vida espiritual tú puedes hacer y disfrutar de muchísimas cosas en la vida, y yo diría que disfrutar de todo. Pero lo que no puedes es hacer daño a los demás. Tienes que empezar por entender que no te debes hacer daño a ti, ni debes hacer daño a los demás. Y eso es estar en el camino espiritual. Fíjate, sin meditar. Muy difícil, pero... Muy difícil, ¿por qué? Porque tú, con buena voluntad, no quieres hacer daño, pero al tener desconocimiento haces daño. Sin querer. Pero le cantas las 40 a esa persona, pero le cantas las 40 porque es más débil que tú. Si pesa 100 kilos y te saca 15 centímetros, no se las cantas, te las tragas. Me explico generalmente, ¿no? Entonces estamos ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que una persona que medita es perfecta? Por ejemplo, este que os habla. Pues no. Yo estoy como vosotros, estoy en lo mismo. Estoy buscando virtudes y trabajando todos los días lo que uno puede para ser más bondadoso. Bueno, es que en realidad, ¿qué venimos al mundo? Pues será ser buenos, será ser bondadosos, ¿no? Sí, ser buenos pero no tontos. Y hay que definir lo que es ser bueno, que en principio ser bueno y tonto no es lo mismo, ¿eh? Y hay que entender lo que es ser bueno. Ser bueno es a veces decir que no, otras veces decir que sí, pero sobre todo es no hacernos daño. Y no hacer daño a nadie. Y para eso hay que tener una sabiduría, pero sobre todo hay que tener una voluntad de no hacer daño a los demás. Tú metes las manos en el bolso, así, y dices tú, ¿y yo qué? Mira, yo soy esto, si me quieres me tomas y si no me dejas, pero yo soy así. Te pones así de chulo, yo soy así. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Te duele algo a ti o qué? Esa persona a meditar, ¿de qué? No le gusta la meditación, no vale, no la puede buscar. Buscará momentos puntuales, otras cosas, pero que no le apeen de la burra. ¿Entendéis, no? Pero cuando no, es que tienes que cambiar, es que tienes que pedir perdón. ¿Quién, yo? Lo pida ella. ¿Yo? No, ella. Que fue la que empezó. Por ejemplo, ¿no? Oye, es que tienes que darle, es que le cobraste 5 euros de más, ¿no? Pues se fastidia. Oye, que aprenda. No. Esa es la vida. Entonces la meditación es para la gente para ese ser humano que está sospechando o ya queriendo cambiar y formar parte de una sociedad mejor.
Si no, la meditación no le va. Hay que tomárselo con muchita calma, tranquilidad y perseverancia. Entonces, mira, vamos a repasar hasta la página 10 y traéis preguntas por ahí con estos números que tenemos aquí, que lo hice para eso, para decir, oye, pues el 15, el 25, tal, ¿eh? ¿Entendéis, no? Lo puse así en conceptos porque creo que es más fácil luego de manejar. Incluso más práctico. ¿Estás refiriéndote a la página 7? ¿La meditación no es lo mismo que? Eso ya lo dimos hoy, entonces vamos a ver. ¿Qué números te refieres? Los números estos, a los números que trae delante. La meditación no es lo mismo que 34, 35, 36. Eso, sí. A eso. O cuando pasemos. Lo hemos visto hoy, ¿no? Sí, cuando pasemos esos números, pues mira, estoy mirando ahora, verás, para quién es la meditación, cómo se practica. Y vamos a hacerlo hasta condiciones previas a la calma mental. Esto lo miramos el próximo día. Las condiciones previas a la calma mental. Hasta ahí. Entonces, repasáis hasta ahí esto. Y el próximo día damos condiciones previas a la calma mental. Porque esto es budista, ¿eh? Los budistas ponen unas condiciones previas a la calma mental, después la calma mental y después la meditación. Porque si no, ya lo veréis, la meditación es imposible. Imposible, no se puede. O sea, no digo imposible, imposible no, pero muy difícil sí. Ya veréis por qué. Si no tienes la cabeza calmada y el emocional sereno y los deseos un poco controlados, te pones a meditar en tu silla y te levantas 15 veces y se te va la mente 32, ¿verdad? Entonces es así, es poco a poco. Vale, pues entonces hoy lo dejamos aquí, a la hora y todo. Tenemos que ir aprendiendo, o tengo que ir aprendiendo a controlar la hora. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, sí. Vale, ¿no? Pues una advertencia. Fiestas de Navidad, familia reunida, cuidado, un momento ideal para trabajar, calma, serenidad, serenidad emocional. Yo soy el alma, mi naturaleza es luz. Todos somos puntos de luz, serenidad, pensar antes de hablar, silencio, silencio, porque si no, a ver qué contáis el próximo día. ¿Vale? Venga. Pues ya la semana próxima, ¿no? La semana próxima también, ¿no? Pues... hoy es 22, pasado mañana Nochebuena. Ya, ¿no? Y el próximo día hacemos, ¿no? Sí, ¿no? Venga.